tienes tu plata en el bolsillo, sientes que alguien te ha manipulado, efectivamente, metes la mano y ya no encuentras de repente tu celular. ¿Qué hacer en ese tipo de casos? Ahí es dar la alerta para que el resto de personas se involucre de tal modo que alguien pueda ayudarte a cerrar la puerta en ese momento. ¿Por qué? Porque algo que hay que tener en claro también es que cuando se produce ese tipo de sustracciones, nunca es uno solo. Es uno el que sustrae y lo pasa inmediatamente a la persona más cercana que tiene él, que es la que lo oculta. O ella. O ella. A veces son mujeres también las que bolsillan y lo hacen perfecto. Sí. En los restaurantes, por ejemplo, en una tienda. En los restaurantes, la mesa que tú ocupas está acá, la mesa de la persona que te va a sustraer está acá y la mesa de su cómplice está acá. Claro. Entonces ellos sacan la billetera o lo que fuera o el celular, lo pasan y cuando intervienen ya no hay nadie que esté ahí al lado, ¿no? Bueno, Robert, muchísimas gracias. No, qué ocurrencia a todos ustedes. Estos consejos realmente muy importantes. Ahora nosotros nos tenemos que ir al centro de noticias a darle pase a Edith Martínez. Edith. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenidos al avance informativo de TV Perú. En estos momentos vamos a trasladarnos hasta el centro poblado de Paxi. Bienvenidos a Bien por Casa. Nuevamente estamos aquí con ustedes. Después de este pequeño corte. Así es, para conocer sobre nuestro lenguaje corporal. ¿Qué es lo que dice el cuerpo cuando nos enfrentamos a las otras personas? Cuando conversamos de repente frente a uno, a dos o a más personas. De repente cuando estás dictando un curso, como por ejemplo cuando estás conociendo a alguien, es divertido y es interesante revisar cómo es que te enfrentas en una negociación, cuerpo a cuerpo. Sí. O sea, cuando alguien te... O sea, chequeen bien, por ejemplo, tú vas a una entrevista de trabajo y dicen, bueno, ¿cuáles son tus pretensiones de sueldo? ¿Cuánto quieres ganar? Mira, solamente tengo 15 soles. Y cierran todas las posibilidades de negociación. Sí, y cuando cruzó los brazos, cruzó las piernas, dice, ¿y ahora cómo hago para poder romper? Entonces ahí tiene que empezar tus habilidades, tu inteligencia, la tienes que usar para poder llegar a esa persona y hacer que vuelva a ser una persona que tenga la capacidad de negociar contigo. Que esté sentadito como tú estás ahorita, ¿sí? Por ejemplo, un poco más relajado. Abierta. Entonces tienes que observar la oficina donde has entrado, de repente si tiene algo que te haga referencia, que tú sepas, un cuadro que tú conozcas, claro, el color de su saco. El lenguaje corporal te puede dar datos importantísimos, ¿no? Apelando solo a la observación y no solamente para lo que tú quieres ver de otras personas, sino también en ti mismo, ¿no? Te puede dar datos que de repente no estás notando de ti mismo. Estamos con Iris Espinosa, que es psicóloga, que nos va a ayudar con todos estos temas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Ese tema es importante. Interesante. Sí, claro, exactamente. Y además es interesante porque el lenguaje corporal es algo inherente al ser humano, es algo que se muestra desde que nace, desde que sale el vientre de la madre. Por eso las madres reconocen fácilmente los gestos de sus hijos. Claro. Que la piernita la pone ahí, que cuando mi hijito le duele la barriga comienza a agarrarse así, su manito la aprieta así porque quiere leche. O sea, la madre es la primera que comienza a observar el lenguaje corporal de la criatura, ¿no? Exactamente. Y es parte de tu conducta. Es parte de la conducta. Y mira, hay un médico muy famoso que ya no está con nosotros, el doctor Carlos Alberto Seguín, quien escribió varias obras. Él fue Premio Nacional de Medicina creo que 2 veces. Y él escribe un libro, una obra que para mí es magistral, se llama El Quinto Oído. Y en esa obra... ¿El quinto? El Quinto Oído. Oído. Sí, ese fue el lenguaje corporal. De los dos, sí. Entonces, en esta obra él explica de que el ser humano siempre trata de decir lo que piensa. Si no lo dice a través de su lenguaje corpóreo, lo dice también a través de su respiración, lo dice a través de sus elecciones, lo dice a través de sus actos inconscientes y lo dice, incluso dice, a través de su enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ser humano es un libro abierto, solamente hay que aprender a leerlo. Sí, en ese sentido, ¿no? El lenguaje corporal es un elemento que permite conocer al ser humano. Y entonces, ahí quisiera mencionar un primer punto que muchas personas han observado, este famoso movimiento de la mano, o cuando un conferencista está de repente en el podio y hace así sobre la mesa, o de repente hace así el zapato. Muy bien. Desmond Monroe decía que la frecuencia con la cual la persona pone el dedo, el pie o hace un movimiento continuo corresponde al primer elemento de sonido que lo calmó, los latidos del corazón de su madre. Entonces, inconscientemente uno está nervioso. O necesita calma, o quiere sentirse apoyado. Entonces va a repetir en el movimiento continuo, con el dedo, con el pie, con alguna parte del cuerpo,
El primer registro sonoro que tuvo, que es los latidos del corazón de la madre cuando le daba de lactar. Yo estuve viendo un caso también de un amigo una vez en una conferencia. Tú veías a todas estas personas encorbatadas en una todos los pingüinos. Todos los pingüinos, seriosísimos, los cortes exactos, correctísimos, las corbatas bonitas y todos hablando seriamente y correctamente con todo. Pero había un detalle en esta conferencia. El mantel que cubría la gran mesa no llegaba al piso. Tú podías ver los piececitos de todos. ¿Ya? Y era muy gracioso porque había uno que se había sacado los zapatos. Había otro que tenía los pies uno encima del otro y no dejaba de moverlos, pero arriba era un maniquí. Correctísimo. Y por abajo era esto. Entonces tú decías, no entiendo, yo veo algo por allá y leo otra cosa por acá. Exactamente, y eso que has mencionado de los pies también es interesante. Por ejemplo, la posición de los pies es muy interesante. Por ejemplo, hay personas que normalmente pueden ser el trabajo que tengan, la profesión que tengan, el lugar que tengan, pero la tendencia en el momento en que tú los dejas libres es esta, a poner los pies hacia adentro. Torcidos, y hacer este movimiento. ¿Y eso qué significa? Que la persona tiene un elemento del yo niño infantil muy fuerte en su personalidad. Entonces, ¿qué sucede? La persona tiene la tendencia a buscar un espacio lúdico, del juego, de la diversión. Los niños hacen eso, ponen los pies en desorden, de cualquier manera. En cambio, cuando la persona de pronto abraza su pie exageradamente, como si fuera una serpiente que se enrosca uno sobre el otro, ¿no? Entonces, más bien la persona está expresando un fuerte nivel de tensión. No solamente es la pose de modelo que se hace así. No, por ejemplo, si de pronto yo tomo aquí... No es eso. Si yo tomo... ¿Así no se ponen? ¡Raj! A la otra se ponen. No es así. También, ahí hay una posición obviamente etiquetada, ¿no? Pero si pongamos yo agarro un objeto cualquiera, que puede ser un mantel, lo que sea, y la persona lo tiene entre sus manos y normalmente tiende como a agarrarla así, es porque la persona está emulando de alguna manera la posición de entrampar el cuerpo, de apretar el cuerpo. Hay una tensión, hay algo que la persona quisiera soltar y no se permite. Puede ser su celo, puede ser su rabia, puede ser su miedo, pero la posición de la persona es yo me contengo. Por eso es que han agarrado popularidad estos juguetes, que son pelotas, estos que son para hacer esto, porque te desestresan, porque ya tienes algo que agarrar, algo a lo que aferrarte, algo que te da seguridad. Me estoy agarrando de algo. Claro. Por ejemplo. Ahora, de hecho hay posiciones que son pues universales, ¿no? Sí, claro. Como la que mencionó Oscar, que es de los brazos cruzados, ¿no? Exactamente. Y eso son es clarísimo, ¿no? Clarísimo, claro. O sea, es clarísimo, te das cuenta cuando, por ejemplo, a un entrevistado, ¿no? En la típica, ¿no? Por ejemplo, un reportero se acerca a un entrevistado y le hace una pregunta incómoda, o por lo menos el entrevistado ya siente que se viene una pregunta incómoda, inmediatamente se cruza de brazos. Claro, y hay una explicación, y hay una explicación bien interesante. ¿Qué se encuentra acá? Se encuentra el estómago, también conocido en muchas culturas como lo que llamamos el plexo solar. El estómago, como órgano en el cuerpo, ¿qué función cumple? La de dar el calor para la digestión del alimento. O sea, porque si no hay el calor, el alimento entraría entero al intestino, hay problemas de digestión. ¿Cuál es la posición humana, afectiva, que es equivalente al tema de dar calor? El consuelo. El consuelo es la posición humana que te permite digerir el problema. Por eso las personas que quieren y dicen, ya, acabo de perder mi trabajo, no voy a llorar, no voy a estar en tonterías, olvídame de eso y soluciones. Son personas a las que le falta el calor del estómago. Entonces, ¿qué sucede? El estómago, inconscientemente en la psiquis del individuo, representa la capacidad del consuelo, la parte más sensible. Por eso es lo primero que protege el ser humano cuando se siente incómodo, salvo que esté en un lugar donde hace mucho frío. Que también es algo que no debemos confundir. Y es universal en todas las culturas. Es más, si nosotros observamos la estatuaria de muchas culturas en el Perú, vamos a ver este famoso movimiento de poner la mano derecha sobre el plexo solar, ¿no es cierto? Y la mano izquierda sobre el plexo solar y la mano derecha en esta posición. ¿Qué significa? Yo tomo la energía, la calidez, y yo te la otorgo. ¿Ves? Tomo y te la otorgo. Wow. Qué loco. Claro, es interesante. Claro, o sea, digamos que en todo caso las posiciones corporales han tomado también una representación en las diversas culturas, quienes justamente pudieron interpretar ciertos elementos que son universales. Por ejemplo, conocemos en las culturas que este famoso tema de tocarse la nariz, ¿no? Hacerse así, etcétera, normalmente es muy típico de aquellas personas que gustan de guardar las formas y que es la manera más delicada de expresar que hay cierto nerviosismo, pero es una manera muy sutil, corresponde a la persona que es más sofisticada. Exacto. Exactamente. Claro, porque era como
también puede ser un moquito, ¿no? O sea, no, Oscar, no es lo que tú haces, que se termina el dedo en el cerebro, no, ese no. De repente, pues, podría pasar. Pero, por ejemplo, te pica ahí la nariz. Es universal en las culturas el significado del cabello. ¿Por qué? Porque el cabello es justamente un elemento. Siempre me preguntan, ¿no? ¿Pero por qué el cabello tiene que ver con la infancia? Porque si recordamos en el proceso de gestación, el ser humano todavía está cubierto de vellosidad en su cuerpo hasta el 8º mes. Si uno hace una ecografía, ve que la vellosidad es abundante en el 7º y 8º mes. Es como un pequeño mono, es lo que te cubre, es una sensación que el ser humano ha tenido. El cabello queda en el registro inconsciente como una forma de anhelo de la infancia, inclusive hasta del vientre materno. Por eso a los niños no les gusta que les corten su cabello. Por eso las niñas, cuando están así preocupadas, se agarran el cabello. ¿Qué va a representar eso en el tiempo, en la mujer, por ejemplo, no? Inconscientemente, la mujer que cuando está delante de alguien, probablemente alguien del sexo opuesto, haga esto con el cabello o se toque mucho el cabello, inconscientemente hay una actitud de coqueteo y de seducción. Así. Así. Bueno, está interesantísimo esto, Iris. Tenemos que ir a un pequeño corte. Vamos a ir a un pase. Vamos a darle pase a Edith Martínez al Centro de Noticias, por favor, y de ahí regresamos para seguir hablando de ese tema que está interesantísimo. Adelante, Edith. Después hablamos del coqueteo de los hombres. Hasta la región Apurímac, al centro poblado de Paxica. Ahí se encuentra Patricia. Muchas gracias por el pase. Continuamos entonces conversando con Iris, que es investigadora y psicoterapeuta, que nos está pues ilustrando acerca del lenguaje corporal. Entonces, ¿cómo se manejan las posturas? O sea, si yo empiezo el programa así, que por eres ejemplo, capaz, ¿no? que es muy posible y muy probable. Si yo empiezo el programa relajado, significa que la paso bien, que estoy bien por casa. Depende, solamente significa o de repente que he venido con cansancio acumulado. O de repente que hay una actitud contestataria. O de repente, eso me gusta. O de repente que hay una actitud contestataria. Entonces, porque es interesante, ¿no? Por ejemplo, así como uno ve que de pronto hay personas que caminan encorvadas, no están así contigo y están encorvadas, ¿no es cierto? Están caminando en la calle, son altas, ¿no? Y son encorvadas. Entonces uno se pregunta por qué. Uno, ¿cuándo se encorva? Cuando va a cargar un peso en la espalda. Porque es una posición que ayuda a cargar el peso, tienes que agacharte. Representa, por tanto, personas que psicológicamente sienten que cargan un peso en su vida. Puede ser el peso de una muerte, de una traición, de un rencor, o simplemente el peso de una baja autoestima, pero sí sienten que hay una carga. Por tanto, van a mostrar esto. Pues hay mucha gente que camina así y es alegre en el trato, pero tiene esta posición y hace sus chistes. Significa que la expresión de la broma trata de compensar la pesadez de vida que siente. Hay personas que se sientan así con una pierna acá, así. Ajá. Tanto mujeres como hombres, ¿no? Sí. Es que esto, aparte de interpretarse como relax, como sí, ¿qué cosa podría significar? Ya, en general, si la persona no está en su casa, y que es muy, por ejemplo, lo he visto frecuentemente en personas que pueden ir de visita, que van a una oficina y todo eso, significa, mira, ¿sabes qué cosa? Yo me siento, ¿sabes qué? Yo soy fría, o sea, quieren hacerte sentir que ellas por si acaso se sienten free, se sienten dueñas de la situación. Pero se ve forzado, por una razón muy simple, ¿no? Normalmente la persona puede sentirse libre, pero la persona libre es considerada. Más bien la persona que de alguna manera se esfuerza por mostrar que es libre, tiende a exagerar las actitudes de las personas naturales. Pongamos, una persona natural viene y se siente y se acomoda. Una persona que no es natural exagera esta posición y hace así. ¡Uah! Claro, o sea, eso de es exageración. Tirado encima de Ceci. Claro. Ya, siéntate bien nomás. Para allá, chi. Claro, entonces, por ejemplo, igual, pongamos, hay personas que cuando están sentadas frente a ti tienden a poner los hombros hacia atrás, a estirar los brazos así, ¿no? Esa es la típica del pata cuando está en el cine. Acá. ¿Sí o no? El pata que va al cine, ¿no? Oye, flaca, vamos a... Sí, claro, ¿no? Y empieza, ¿no? La sobadita. ¿no? Claro. Claro, pero si no... Sí, para pero si no está en el cine... Pero si por obvio no está en el cine y está en una reunión social, promedio, ¿no? Con su familia, con